Continuando con la materia de introducción a las políticas públicas, vamos a mencionar que el tercer autor que ha ofrecido una gran aportación al análisis de las políticas públicas eh, orientado al proceso de la formulación de las políticas es Charles Lindblom, más conocido por su defensa de una alternativa al enfoque racional de Simon, denominada incrementalismo. Su artículo sobre la ciencia del salir del paso, publicado en 1959, es un clásico de la bibliografía de las políticas públicas. Probablemente siga siendo la aportación más importante a la teoría del proceso de formulación de políticas. Con los años, el pensamiento de Lindblom evolucionó más allá de su argumento original. Incluso algunos dirían que llegó al punto de crear un segundo Lindblom. Las ideas de este autor se abordan con mayor detalle un poco en los temas subsecuentes que vamos a estar platicando de la autoría que estamos viendo. Al criticar el modelo racional expuesto por Simon y otros autores, Lindblom rechazó la idea de que pensar en función de etapas o relaciones funcionales añadía algún valor al estudio del proceso de las políticas públicas. Este autor consideraba que los modelos inspirados en Laswell, Simon e Easton conducían a conclusiones falsas. A su vez, Limblom proponía un modelo que tomaba en cuenta el poder de la interacción entre fases y etapas. Como lo explica en la edición más reciente de su libro de textos sobre el proceso de políticas públicas, los pasos deliberados ordenados no constituyen un retraso preciso del funcionamiento del proceso real de las políticas públicas. Por el contrario, la formulación de políticas es un proceso complejamente interactivo que carece de principio y de fin. Lindblom sugiere que al estudiar el proceso de las políticas públicas consideremos las elecciones, la burocracia, los partidos políticos, los grupos de interés, pero también las fuerzas más profundas, las empresas, la inquietud y las limitadas capacidades de análisis que estructuran y distorsionan el proceso de las políticas públicas. ¿De acuerdo? Ahora, conforme al marco de Lindblom, eh, ¿cuáles son los límites del análisis en el proceso de las políticas públicas? ¿Cuál es el papel del análisis de democracia, gobierno convencional y política y gobierno convencional y política y políticas públicas, la imposición del voto, el impacto de las funciones de las funciones de los funcionarios electos, perdón, burocracia y formulación de las políticas, grupos de interés y formulación de las políticas, las influencias más amplias, el papel de las empresas, inquietud política, investigación de capacidad limitada en esas condiciones, ¿cómo mejoraría o mejora la formulación de políticas? Por último, la obra de David Easton, aún sin considerarse principalmente política pública, representa una aportación vital al establecimiento de un enfoque de políticas públicas tal como otros académicos lo han señalado, ya que su modelo de sistema político influyó enormemente en la forma en que, que el naciente estudio de las políticas públicas, resultados o outputs en la década de 1960, eh, empezó a conceptualizar la relación entre la formulación de políticas públicas y los resultados de la misma y su entorno más amplio. Aquí podemos ver el modelo de la caja negra de Easton, donde eh, vemos el entorno societal, el entorno extrasocietal, cómo cada uno de ellos va con los insumos, dependiendo la demanda y el apoyo, y esto tiene que ver con el flujo de los efectos del entorno. ¿De acuerdo? Ahora, eh, las principales características del modelo de Easton son la aproximación al proceso de las políticas públicas en función de los insumos, inputs.
recibidos en forma de flujos provenientes del entorno, mediados a través de canales de insumo, partidos, medios, comunicación o grupos de interés. Las demandas dentro del el sistema político, los insumos internos y su conversión en resultados, los outputs e impactos de las políticas públicas. Los marcos que han denominado este campo desde la década de 1960 en adelante derivan de la combinación del enfoque de etapas propuestos por el modelo del sistema político de Laswell, Simon e Easton. Eh, los libros de texto que, en el sentido que lo diría Kuhn, aportaron a la ciencia normal y al análisis de políticas públicas, fueron en su mayoría derivados de la fusión de los modelos de forma de decisión y sistemas políticos de Laswell, Simon e Easton. ¿De acuerdo? Eh, Así, la combinación de etapas racionales y enfoques sistémicos brindó un modelo más dinámico de formulación de políticas, además de una base para entender las políticas públicas más allá de acuerdos institucionales y constitucionales. No obstante, en la perspectiva de Lindblom, los modelos desarrollados han servido más para ensombrecer que para iluminar el proceso de las políticas públicas. A la par, el modelo de Easton, otros modelos estructurales, funcionales o sistemáticos desempeñaron un papel importante, eh, desempeñaron un papel importante en el desarrollo de nuevos modelos del proceso de políticas públicas en la década de 1960. Entre los más importantes destacan los construidos por G. A. Almond y Carl Deutsch. Eh, la introducción más exhaustiva de la obra de Almond se encuentra en Almond y Powell. Eh, Este último presenta un modelo del sistema político compuesto por insumos, articulaciones de interés, funciones de procesos, agregaciones de interés, formulación de políticas, implementación y adjudicación de las políticas. El producto de las políticas públicas vuelve a entrar al sistema político que está situado en un entorno nacional e internacional. Esta versión reconoce haber tomado en cuenta el papel de las instituciones, a diferencia de lo que sucedía cuando los científicos sociales estaban empeñados en hacer caso omiso del hecho de que las instituciones, las normas y las constituciones sí importan. Los teóricos que ejercieron una mayor influencia en el desarrollo de modelos para analizar el proceso, para analizar el proceso de formulación, de políticas fueron estadounidenses, pero hubo varias excepciones al predominio de las ciencias políticas estadounidenses. Un teórico y practicante británico cuya obra fue importante, aunque considerablemente menos influyente en la forma en que se evolucionó el enfoque de las políticas públicas fue Sir George Vickers. ¿De acuerdo? La obra de Vickers subrayaba la importancia de analizar la interacción de los juicios de valor y los juicios de realidad, y es producto de una gran síntesis de ideas psicológicas, cibernéticas y políticas, además de experiencia administrativa. Ojalá que el creciente interés en el papel que desempeñan los valores en el proceso de las políticas públicas dé una mayor relevancia a su obra para el estudio de las políticas públicas.